hacer algunos, vamos a empezar con ejercicios. Bueno. Eh, una cosa que tienen las integrales es que a veces es difícil darse cuenta cuando tienen que resolver un ejercicio de integrales. Nosotros hoy vamos a hacer tres casos: inmediatas, sustitución y partes. Estos tres casos vamos a ver hoy. Si escribo muy chiquito, avísenme si alguien no ve. O nada, y si no entienden algo, interrumpan, ábranse el audio y pregunten, o escriban en el chat, que ahí está mi hijo mirando. Bueno, Ramiro, vamos a decirle Ramiro, ayudante, no le digamos el parentesco. Bueno, estos tres casos vamos a ver. Entonces, todos los ejercicios que yo les voy a explicar, vamos a tratar de determinar, Rama, alguien que entre. Vamos a tratar de determinar cómo determinamos cuál de estos tres casos es. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar un ejercicio. Este ejercicio dice, la integral de e a la 5y, más e a la y menos e a la menos y, más e a la y menos e a la menos y, sobre e a la 6y, diferencial de y. Bueno, una cosa que se hace difícil en el segundo parcial es darse cuenta cuándo un ejercicio es difícil o no, y qué cosa es la que tienen que aplicar. A veces van a encontrarse con un ejercicio como este, por ejemplo, tienen un e elevado a la 5y más un e elevado a la y menos un e elevado a la menos y sobre e a la 6y. Esto es raro. Bueno, entonces vamos a ver algunas reglas básicas, algunos tips. Esperen que me suene la nariz, que les van a resultar útiles a la hora de resolver integrales. Por ejemplo, una cosa que tienen que saber siempre, pero esto no tiene que ver con integrales, tiene que ver con matemática en general, que si tienen 2 más x sobre 3, una cosa que está permitida es distribuir el 3 para cada uno. Yo puedo hacer 2 sobre 3 más x sobre 3. Entonces, si esto lo tengo de esta manera y lo acomodo de esta manera, queda un poquito más cómodo. Otra cosa que tienen que saber, que la tienen que aplicar casi siempre, es que este x sobre 3, por ejemplo, si yo tengo x sobre 3, es lo mismo que escribir un tercio de x. Ojo con estos detalles que siempre les van a terminar determinando muchas cosas importantes de un ejercicio. Parecen pavadas, pero no son pavadas. Lo mismo que si tengo dos, no sé, vamos a poner así, x por 2 sobre 7, bueno, esto es lo mismo que escribir 2 séptimos de x. Es mucho más cómodo siempre tenerlo escrito de esta manera, porque es más fácil identificar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, acá, si yo puedo al denominador distribuirlo en sumas y restas, a este e a la 6y lo puedo distribuir para cada uno. Entonces, eso es un primer paso que se tienen que dar cuenta. Entonces, ya eso no tiene que ver con integrales, tiene que ver con propiedades de algebraicas, matemáticas. Ojo que cuando iba a decir básicas, voy a decir básicas, pero cuando digo básicas, no quiere decir que son fáciles. Quiere decir que son anteriores, que son consignas previas, son propiedades primeras. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 sobre 5, yo esto tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacer 2 sobre 5 más 3 sobre 5 o 5 sobre 5. Ahora, cuando ustedes trabajan con números, hago 5 sobre 5, me da 1, es más fácil. Ahora, cuando lo que están trabajando no son números directos, son expresiones, bueno, estas propiedades empiezan a tomar un poquito más de sentido, cosas que antes no le prestaban atención. Por eso digo que son básicas, porque son de cosas originales, de aritmética pura. Suma, resta, multiplicación, división de naturales, ya tenían que saber esas propiedades. Entonces, nada, dejo de hablar tanto. Antes de empezar a integrar, no hacer nada, distribuyo esto. E a la 5y sobre e a la 6y más e a la y sobre e a la 6y menos
e a la menos y sobre e a la 6y, todo diferencial de y. Ahora, segunda propiedad. Esto siempre yo les digo, muchas veces me mandan un ejercicio y me dicen, no sé qué hacer acá, y me lo mandan desde acá. Yo le digo, pará, no es que no sabés qué hacer, hacé hasta donde puedas. Entonces, primero, distribuir este sí lo sabés. Listo, distribuí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? X a la 3 dividido X a la 2. Cuando tengo la misma base y están dividiendo, los exponentes se restan. Esto puedo escribir una sola vez la base y restar los exponentes. Bueno, acá tengo la misma propiedad. Si yo tengo e a la 5y, la fracción es división, dividido e a la 6y, lo que puedo hacer es, dejo la misma base que es e y resto los exponentes. 5y menos 6y es menos y. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá, e a la 5y sobre e a la 6y, me va a quedar e a la menos y. Entonces lo cambio por eso. Eso es cociente de potencias de igual base, se llama la propiedad. Que sigo sin hacer integrales. Fíjense que no estoy haciendo integrales. Lo que estoy haciendo es propiedades aritméticas básicas. Esto me queda e a la menos y. ¿Por qué? Porque si es división y la misma base, resto los exponentes. Más. Acá lo mismo. Misma base, que es e, división, y menos 6y. Y menos 6y es e a la menos 5y. Menos, y acá lo mismo, menos y menos 6y, e a la menos 7y. Todo esto diferencial de y. Bueno, ahí ya resolví, fíjense que de esto lo transformé en algo bastante más sencillo. Y ahora lo que tenemos que ver es qué integral tengo que aplicar, si inmediata, sustitución o por partes. Para aplicar inmediata tengo dos propiedades. La primera propiedad es que yo puedo hacer la integral de una suma o de una resta, las hago las integrales separadas. Entonces técnicamente esa propiedad la puedo aplicar. Yo puedo transformar esto en, a ver, voy a correr un poquito para acá, así uso esta parte. Me va a quedar la integral de e a la menos y, diferencial de y, más la integral de e a la menos 5y, diferencial de y, menos la integral de e a la menos 7y, diferencial de y. Entonces fíjense que transformé esta integral en tres integrales bastante más sencillas de lo que podría parecer al principio. ¿Qué? ¿Por qué menos 7y? Menos y es menos 6y. Ah, porque acá, este es un menos 5, ¿eh? Acá, cuando yo tengo e a la y dividido e a la 6y, e a la y dividido e a la 6y, lo que tengo que hacer es, escribo una sola base y resto los exponentes. Me queda y menos 6y. Entonces me queda e a la y menos 6y menos 5y. Y acá me va a quedar e a la menos y dividido e a la 6y y resto menos 1 menos 6 menos 7. O sea que me queda e a la menos 7y. ¿Se entiende ahí? ¿Menos 6 o 6? A ver, espera, déjame leer. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué sería menos 1 menos 6? ¿Por qué se restan menos 1 menos 6 menos 7? ¿No es 5y? No, no porque se restan. ¿Es menos 6 o 6? 6. Venga. Ah, ya entendí, puso. Bueno, joya. Se ve medio feo, ¿viste? Me acerqué y se veía medio feo. No, porque ustedes, ojo que acá lo que está, esta división lo que hace es que estos lo resten. O sea que van a ser el y menos 6 es un 1 que tiene acá. 1 menos 6 es menos 5. 1 menos 6 menos 5. Y acá menos 1
menos 6 menos 7. Eso es lo que queda. Espero que se haya entendido. ¿Se entendió ahí? Pregunten si queda alguna duda. Estoy lejos del chat. Bueno, ahora, ¿cómo integro e a la menos y? Técnicamente este ejercicio está en integrales inmediatas, porque hay una regla para esta integral, pero nosotros no vamos a hacer esto. Yo lo que les dije en la semana es, las integrales inmediatas son las que yo puedo sacar de tabla. Por ejemplo, vamos a armar una mini tabla. Yo armo una tabla acá, si quieren cópiensela ustedes. Ahora empecemos a construir la tabla que vamos a necesitar. Si yo tengo una función f de x y tengo que encontrar la integral, bueno, voy a armar algunas básicas, ustedes ármensela conmigo, si pueden copienla o hagan una captura de pantalla, y la vamos a ir completando a medida que avance la clase. Por ejemplo, si tengo un número, la integral de un número k, la integral de este número va a ser k por x. Si tengo la integral de x a la n, la integral de x elevado a algo va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. La integral de e a la x va a ser e a la x. Voy a borrar acá. Esta parte la borro, ¿eh? Si quieren dar una captura de pantalla, yo me voy a quedar de esto, ya sé que pase esto, voy a resolver esto. Entonces voy a borrar esa parte. 5, 4, 3, 2, 1, borro. Seguimos con la tabla. 1 sobre x es logaritmo natural de x. Coseno de x, seno de x. Seno de x menos coseno de x. A ver, ¿qué más? Por ahora vamos a quedarnos con eso. E a la x puso e a la x. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tuviera e a la y nada más, sin el menos, es una función común, que la tengo en tabla. E a la y sería e a la y. Pero acá yo tengo e a la menos y. O sea que es una función compuesta. Cuando es una función compuesta tengo que aplicar sustitución. Pero miren lo que vamos a hacer. Voy a pausar este ejercicio por unos minutos y voy a inventar un ejercicio para que vean cuál es la regla que nos va a quedar y la vamos a poner en tabla. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de e a la x, diferencial x, el resultado de esto va a ser e a la x, y siempre que resuelven una integral, e a la x porque es de tabla, ¿no? Si tengo integral de e a la x, es e a la x. La integral de e a la x, diferencial x, es e a la x. Y siempre que resuelvo una integral, le agregan más k más una constante. Ahora, si yo tengo la integral de e a la 2x, diferencial x, tengo una función compuesta. O sea que cuando tengo una función compuesta, lo que tengo que hacer es aplicar sustitución. ¿Cómo se hace una sustitución? La sustitución tengo que elegir un u y encontrar el diferencial de u. El u va a ser una función que yo elija. Y el diferencial de u va a ser la derivada de esa función por un diferencial x. Entonces, ¿quién voy a elegir yo como u? Lo que yo voy a elegir como u es la función que tengo adentro de otra. Por ejemplo, si tengo e a la 2x, como u voy a elegir a 2x. Y el diferencial de u va a ser la derivada de 2x, que la derivada de 2x es 2 diferencial x. Entonces ahora hago el cambio de variables. ¿Qué me va a quedar acá? Este 2 yo no lo tengo en la función, porque no me aparece afuera de la e. Entonces este 2 que está acá lo paso dividiendo al diferencial de u. Entonces esto me va a quedar diferencial de u sobre 2 es igual al diferencial x. Entonces ahora, voy a bajar un poco. A ver, agrandá, sacar el chat, así veo bien cómo se ve. Ahí está. Bueno, entonces ahora me va a quedar e a la 2x, 2x era u. Me va a quedar la integral de e a la u. Y el diferencial de x, que es lo que tengo acá, es diferencial de u sobre 2. O sea que esto me va a quedar diferencial de u sobre 2. El diferencial de u sobre 2 es lo que yo les dije al principio. Si tengo diferencial de u sobre 2, es lo mismo que escribir un medio del diferencial de u. Entonces esto lo escribo así, como un medio del diferencial de u.
ese 1/2 lo saco afuera de la integral. O sea que me va a quedar 1/2 por la integral de e a la u diferencial de u. Y ahora este e a la u lo puedo integrar. Si e a la x es e a la x, e a la u es e a la u. O sea que esto me va a quedar 1/2 por e a la u más k, más la constante. Pero ahora, ¿quién era u? U era el 2x. Entonces esto me va a quedar 1/2 por e a la 2x más k. Vamos a tratar de encontrar ahí qué pasó. Vamos a encontrar una regularidad. Si yo tengo acá la derivada de la integral de e a la x, me queda e a la x más k. Y la integral de e a la 2x, me queda 1/2 por e a la 2x más k. ¿Qué es lo que cambió? Esto de acá se me agrega, ¿ven? El 1/2. Entonces, ¿de dónde puede llegar a salir ese 1/2? Bueno, ese 1/2 puede llegar a salir del 2 este que está acá. ¿Qué hubiese pasado si en vez de poner e a la 2x yo hubiese puesto e a la 3x? E a la 3x. U hubiese sido 3x. La derivada hubiese sido 3. Acá me hubiese quedado diferencial de u sobre 3. Acá hubiese puesto 1/3. Acá hubiese puesto 1/3. Y acá hubiese puesto 1/3. Entonces, y acá me hubiese quedado e a la 3x, ¿no? Entonces hay una regularidad. Si yo tengo e a la 3x, la integral va a ser e a la 3x por 1 sobre el número que acompañe a la e. Entonces, me va a quedar algo así, la fórmula. Si yo tengo e a la k por x, la integral de eso, ¿qué va a ser? 1 sobre k por e a la k por x. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente, que esto ustedes lo pueden tener como tabla o cada vez que les aparece, cada vez que les aparece así, hacen una sustitución y lo resuelven. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. En general, la tabla de integrales, algunas las van a necesitar saber, otras la pueden deducir, y cuando deducen una vez, ya la pueden usar siempre. Pero no pasa siempre, pasa cuando hay una regularidad. Por ejemplo, en este caso. Siempre en matemática, y más ahora en integrales, y en sucesiones, y en series, y en ecuaciones diferenciales, en polinomio de Taylor, lo más importante es encontrar regularidades. Que ustedes vean que si yo tengo e a la x, me va a quedar e a la x. Que e a la x también es un e a la k por x. Lo que pasa es que k en este caso, ¿cuánto es? 1. Es e a la 1 por x. Entonces, ¿cuál va a ser la integral? 1 sobre 1 por e a la 1 sobre x. Lo que pasa es que 1 sobre 1 es 1, este 1 no hace falta ponerlo y este tampoco. O sea que e a la x es e a la x. Pero si tengo e a la 3x, bueno, ahí sí, 1/3 por e a la 3x. Bueno, nada. Eso es lo que les quería mostrar, que para construir la tabla siempre depende. Si ustedes buscan en internet, hay tablas de integrales que tienen 80 hojas, 80 páginas. Y claro, son 80 páginas porque les muestran todas las integrales que pueden haber. Bueno, no usen estas tablas porque no les pueden servir para nada. Sí, escucho. Yo no entendí donde dice diferencial de u igual a 3 diferencial de x. Lo que sigue, ¿cómo diferencial de x calculaste ahí? Pero ¿cómo se calcularía, digamos? Ahí me perdí. Ah, espera, te muestro un ejemplo. Bueno, esto anótenselo. Ahora, esta parte de la tabla. Ahí te explico eso, porque en realidad no quería entrar en sustitución todavía porque no había hecho, termino este ejercicio y ahí vemos eso. Vamos a terminar este ejercicio con esta fórmula. Por ejemplo, nosotros dijimos que e a la k por x es 1 sobre k por e a la k por x. Entonces, si tengo e a la menos 1 por y, la integral, ¿qué va a ser? 1 sobre menos 1, porque es el menos 1 que tengo acá adelante, por e a la menos y. Más, acá tengo un menos 5. 1 sobre menos 5 por e a la menos 5y. Menos, acá tengo un menos 7. 1 sobre menos 7 por e a la menos 7y, y todo eso más k.
acomodo un poco esto, 1 sobre menos 1 es menos 1, o sea que lo que hago es, le pongo un menos acá adelante nada más, acá me queda más por menos, menos, le pongo menos un quinto, más por menos, menos por menos más, le pongo más, y listo, ahí terminó el ejercicio. Lo terminé medio atropellado, porque ya lo hice muy largo. Ahora explico lo de sustitución, pero ¿se entendió esto más o menos? Que esta integral, si ustedes usan esta tabla, es muy fácil resolverla. Si tienen que hacer la sustitución, lo voy a explicar ahora. Bueno, si alguien no lo entendió, pregúntemelo, que lo explico rápido de vuelta, no pasa nada, ¿eh? O igual, si no, lo que hago siempre, si quieren, es este ejercicio por ahí. Si alguien se copa y lo copió y tiene ganas de pasarlo en limpio, sacarle una foto y subirlo al grupo, genial. Yo lo comparto después en los demás grupos. Si alguien tiene ganas de hacerlo, buenísimo. Lo anterior, lo de sustitución, lo mismo que me preguntaron, o anterior de qué cosa. ¿Cómo llegar a esto? Sí. Ah, pero... ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar a esto? Bueno, ahí lo explico de vuelta. Vamos a ver lo que... Voy a hacer una sustitución fácil para que entiendan cuál es el proceso de sustitución y ahora vemos cómo llegar a eso. Supongamos lo siguiente, que yo tengo una función, a ver, voy a inventar algo. Vamos a poner logaritmo natural de x al cubo más 2x sobre... esperen que estoy inventando, ¿eh? No, sobre no. Por... Así, muy básica. 3x cuadrado más 2. Así sencilla. Voy a hacer una sencilla. Fíjense que yo tengo esto. Tengo, voy a escribirlo un poco más prolijo. Logaritmo natural de x al cubo más 2x por 3x cuadrado más 2 diferencial x. Bueno, hay que identificar dos cosas acá, primero. Primero es una cosa importante que hay que identificar, que suelen cometer ese error, es hasta dónde llega el logaritmo, hasta dónde implica mi logaritmo. Esto es logaritmo natural de esto y todo esto por ese polinomio. No es el logaritmo natural de todo esto. Ojo con eso, ¿eh? Porque para que sea el logaritmo natural de todo eso yo tendría que poner un corchete acá. Si yo no pongo ese corchete es solo logaritmo natural de esto por lo que tengo ahí afuera. Acá, fíjense que tienen una función compuesta. Entonces, cuando tienen una función compuesta, que es una función adentro de otra, lo que tienen que hacer es aplicar una sustitución. ¿Qué eligen como u? Lo que tengo adentro de la función. No es siempre, no es una regla universal, pero casi siempre funciona así. De hecho, por eso les doy estas clases de ejercicio para que tratemos de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Elijo x al cubo más 2x como u. Mi diferencial de u, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de esto. La derivada de x al cubo más 2x. La derivada de x al cubo más 2x es 3x cuadrado más... Maxi, ¿para qué se calcula la diferencial? ¿Cómo? ¿Para qué se calcula la diferencial? Porque cuando vos estás trabajando con esta integral, vos siempre que trabajás con integrales, en realidad las integrales se las aplicás a funciones. Y cuando vos le aplicás la integral a una función, la función tiene una variable. Vos tenés la función escrita en una variable. La variable con la que estás trabajando es x. Entonces vos estás trabajando con esta variable x. Cuando vos vas a cambiar la variable x a una variable u, este diferencial también tiene que cambiar. Porque ya no vas a trabajar con diferencial x, porque vas a trabajar con u. Entonces lo que tenés que cambiar de este diferencial es un diferencial de u. Y ese diferencial de u va a ser la derivada de lo que dijiste, que elegiste como esa de u, por el diferencial x. Ah, ok. Siempre es la derivada por el diferencial del que esté, digamos. De la variable anterior, exacto. Okay, gracias. Entonces fíjate que esto que te quedó acá, tenés x cuadrado más 2 diferencial x, es esto que vos tenés acá.
Entonces ahora todo eso es igual a diferencial de u. Entonces todo esto vos lo cambiás y ponés diferencial de u. Y acá u es todo esto. O sea que todo esto de acá va a ser u. Acá, ¿qué va a quedar entonces? Va a quedar la integral del logaritmo natural de u, y diferencial de u. Y ahora transformaste una integral recontra rebuscada, que era un logaritmo con una polinómica dentro por otra polinómica, en una integral simple, en una integral de un logaritmo. Nada más. Entonces transformaste algo, cambiando la variable, en algo sencillo. La integral del logaritmo natural de u es... Ay, no me acuerdo. Esta integral del logaritmo natural de u es una integral rara. Parece una pavada, pero ¿se acuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, derivadas, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x? Pero la integral es volver de acá para acá. Entonces yo tendría que encontrar, si tengo logaritmo natural de x, la integral me tendría que dar una función acá. Pero nosotros tendríamos que decir, ¿qué función, si yo la derivo, me va a dar logaritmo natural de x? Bueno, no teníamos ninguna en tabla. Entonces, esto es una función rara y se resuelve por partes. Pero la pueden tener como tabla. Lo que pasa es que no me la acuerdo. A ver si alguien tiene ganas de googlear cuál es la integral del logaritmo. Creo que es algo así como x por logaritmo natural de x menos x. Creo que es algo así. ¿No me la buscás? Sí. Bueno, ahí buscamos esa. ¿Para qué me metí en esto? Yo solito me metí en esto, pero no importa. Mejor, así la tenemos ya. Ya se las digo. La integral del logaritmo natural de x. Creo que es x por logaritmo natural de x menos x, algo así. ¿Qué dice ahí, Rama? O x menos x por logaritmo natural de x. X por... Ah, sí, está bien. X por logaritmo natural de x menos x. Sí, es esa. Bueno, entonces, tabla de vuelta. Si tienen logaritmo natural de x, la integral es x por logaritmo natural de x menos x. Esto también pueden sacar rama x como factor común y hacen logaritmo natural de x menos 1. Bueno, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, acá, volvemos acá. Yo lo que hice fue transformé una función, una integral de una función muy complicada en una función muy sencilla. Entonces ahora esto lo tengo en tabla. Logaritmo natural de u es u por logaritmo natural de u menos u, que es esto que tenía ahí arriba. Pero ahora, ¿quién era u? Mi u era siempre más k, acuérdense de la constante. ¿Y mi u quién era? X al cubo más 2x. Entonces esto me va a quedar x al cubo más 2x por logaritmo natural de x al cubo más 2x menos x al cubo más 2x, todo más k. Entonces fíjense acá, para no poner, en este caso, si tienen x por logaritmo natural de x menos x, no es tan tedioso escribirlo, pero por ahí vale el x por logaritmo natural de x menos 1 cuando tienen todo esto, y se evitan escribir tantas veces el x al cubo más 2x. Igual, ojo, que lo que yo les decía la otra vez... ¿Cómo? X al cubo más 2x, con el que está restando no queda cancelado, digamos. No, no porque vos tenés una multiplicación. Lo que podés hacer acá es factor común. Y Es decir, verdad. x al cubo más 2x por, como factor común, y te va a quedar logaritmo natural de x al cubo más 2x menos 1. Todo eso más k. Eso sí lo puedes escribir. Dije que iba a empezar light. Bueno, esto es light. Bueno, lo que quiero que vean es esto. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando yo voy a aplicar una sustitución, lo que voy a hacer es, voy a elegir una función de tal manera que cuando yo la derivo esa función,
está dentro de la integral también. ¿Para qué? Para hacer tú un cambio de variable y desaparecer todas esas x y transformarlas en u, nada más. Entonces fíjense que algo que parecía a priori muy complicado termina siendo algo más sencillo. Después se complica porque justo elegí un caso complicado, pero nada, si hubiese elegido un coseno, acá hubiese puesto coseno en vez de logaritmo y el ejercicio era mucho más sencillo. Pero no importa, ya de paso tenemos en tabla la del logaritmo. Ahora, fíjense, voy a poner un ejercicio similar a este con coseno, pero con una complicación para que vean cómo se les puede llegar a complicar. Un poquitito. Y después vamos a ir complicándola cada vez más. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esto? Voy a inventar otro ejercicio. A ver. En vez de logaritmo voy a poner coseno. Me imprimí un montón de ejercicios y termino inventando. Coseno de... Siempre hago lo mismo. Coseno de... A ver, x más 2. O x cuadrado más 2x por x más 1 diferencial x. Bueno, el ejercicio es un poquito más complicado, pero lo escribo dentro de la misma temática de lo que veníamos viendo para que no les resulte tan tedioso. Ahora vuelvo a lo que dije antes de esto, ahora se los explico. Quiero que entiendan un par de cosas antes para que entiendan lo que hice al principio. Si yo tengo esto, de vuelta, tengo el coseno de una función, acá tengo una función compuesta, tengo una función adentro de otra, tengo una polinómica adentro de una trigonométrica. Esto es una cosa rarísima que existe nada más que en integrales y en derivadas, porque en su vida, un gráfico de esto es una cosa asquerosa. Pero bueno, vamos a analizar esto. Nosotros dijimos que cuando me pasa esto, que tengo una función adentro de otra, elijo como u la función que tengo adentro, que me va a quedar x cuadrado más 2x. Y mi diferencial de u va a ser la derivada de este x cuadrado más 2x. ¿Cuál va a ser la derivada? Bajo el 2 va a quedar 2x más la derivada de 2x es 2. Todo eso diferencial x. No sé, más o menos una hora, pero hasta donde más o menos cierre lo que quería dar. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Tenés hora? 4:50. 4:50, no sé, un rato más queda. Un ratito más, media hora, calculo por... Claro, 4:50 no, 3:50 debe ser, ¿no? 4:50. Está bien. Bueno, vuelvo. Coseno de esto, lo de acá adentro, el polinomio lo elijo como u, saco la derivada. La derivada 2x más 2, diferencial x. Pero fíjense una cosa, que nosotros dijimos que esto que me quedaba acá tenía que ser esto. Bueno, no es exactamente eso. ¿Qué le falta? ¿O qué le sobra? En realidad, este ejercicio, este polinomio de acá, es un múltiplo. Buenísimo. Este polinomio de acá es un múltiplo de este. Entonces yo acá puedo sacar un factor común. Entonces puedo decir, diferencial de u va a ser, saco 2 como factor común, y me va a quedar 2x dividido 2 es x, y 2 dividido 2 es 1. Diferencial x. Entonces ahora sí me aparece algo parecido a lo que ya tenía. Empieza a tomar color esto, empieza a aparecer la pinta esa, ese x más 1, diferencial x. Pero ahora este 2 me sobra. Entonces, ese 2 que me sobra, lo paso para este lado dividiendo. Eso es lo que quería que entiendan que yo hice antes, ahora después vuelvo igual. Lo paso para acá dividiendo. Entonces, esto que tengo acá, x más 1 diferencial x, es diferencial de u sobre 2. O sea que este x más 1 diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Y esto que tengo acá es u. Entonces, ¿cómo me va a quedar todo esto? Ahora, esta integral la puedo escribir mejor. Puedo decir coseno de u diferencial de u sobre 2. Bueno, el diferencial de u sobre 2, de vuelta, yo les había dicho que es más cómodo escribirlo de esta manera. Un medio de diferencial de u. Entonces acá me va a quedar la integral del coseno de u
por 1/2 diferencial u. Este 1/2 lo saco afuera. O sea que me va a quedar 1/2 por la integral del coseno de u diferencial u. Entonces transformé una integral de vuelta, que es horrible, tuvo una función rarísima, haciendo una sustitución y un cambio de variable, la volví, ahí está. Oh. Ya me pasó ahí pinchada mi cámara. He vuelto. Ya me pasó la otra vez, se me desconecta así solo. Se quiere ir de la sesión. No se lo voy a permitir. Bueno, 1/2 del coseno de u, entonces transformé una función haciendo un cambio de variable en algo más sencillo. Y ahora esto, coseno de u, lo puedo integrar. La integral de coseno de u, bueno, justo está acá, es seno de u. Entonces esto me va a quedar 1/2 del seno de u más k. Y siempre no se olviden de dos cosas, de agregar la variable k, de agregarle la constante, k no es variable, perdón, variable no, constante. Y el u, cambiarlo por lo que habían elegido que era al principio. Y vuelven a la misma variable que tenían al principio. Entonces esto me va a quedar 1/2 del seno de x cuadrado más 2x más k. Y ahí tenemos ese ejercicio resuelto. Entonces, una de las cosas que quiero que entiendan es que la sustitución se puede aplicar siempre y cuando lo que obtienen en la derivada es o bien igual a lo que les aparece acá, o bien un múltiplo, algo multiplicado. Una de las cosas que yo les di el sábado pasado, creo que fue, sí, el sábado pasado yo les di una clase de todo lo que deberían saber, acuérdense, el factor común es fundamental. Si no saben hacer factor común o no lo tienen muy claro, miren videos, practiquen, háganlo, lo van a tener que usar todo el tiempo. Y esto les va a aparecer. Entonces ustedes dicen, 2x más 2, ¿qué hago acá? Hacen un factor común 2 y rápido les aparece lo que les tenía que aparecer. Entonces, ahí en esos casos pueden aplicar sustitución. Ahora, lo que vamos a tratar de ver, por eso dije que vamos a estar un rato más, cuando no se puede aplicar sustitución. Pero ahora para... Una pregunta. Sí, dale. Antes de llegar al resultado, ¿no? ¿Por qué desaparece diferencial de u? Porque cuando integrás, ya el diferencial lo sacás. Una vez que integrás, el resultado de la integración ya es sin el diferencial. En realidad, el diferencial tiene que ver con un... yo la otra vez cuando empecé, yo les expliqué que, por ejemplo, si ustedes tienen que calcular, tienen algo así, supónganse esto, ¿no? Y tienen que calcular este área de acá adentro, el área de esta función de acá adentro, bueno, no es un rectángulo, es una función rara. Entonces, lo que van a hacer ustedes, no lo van a hacer en realidad, pero lo que hace una integral, el procedimiento que hace una integral es, separa esto en rectángulos. Entonces, agarran un rectángulo acá, otro rectángulo acá, otro rectángulo acá, otro rectángulo, y empieza a sacar áreas de rectángulos, que son figuras conocidas. Ahora, el problema es que estos pedacitos de acá me quedan sin calcular. Entonces, ¿qué hacen? Agarran ese pedacito que les queda ahí, pónganle esa montañita, y hacen rectangulitos chiquititos, más adentro. Entonces van a decir, pero pará, pero me siguen quedando huequitos ahí adentro. Bueno, entonces, se agarra ese huequito de ahí y se vuelve a separar en rectángulos acá. Y así infinitamente. Entonces, ese infinitamente es ese diferencial que se pone acá. Ese diferencial tiene que ver con eso. El diferencial es como un infinitésimo, algo que tiende a algo muy infinito chiquitito. Entonces,
nosotros cuando lo ponemos es una formalidad, porque ustedes todo este procedimiento no lo van a hacer. No van a separar una función en infinitos rectángulos chiquititos y hacer todo eso. Pero todo eso lo hace una integral. Entonces, la integral, en general, matemáticamente, la integral es el límite de una sumatoria. Eso es una integral. Es el límite cuando x tiende a infinito de una sumatoria. ¿Y una sumatoria de qué? De estas infinitas áreas, de estos infinitos rectángulos. ¿Cómo hacen para transformar esto en una integral? Bueno, todo este procedimiento que yo les estoy explicando es mágico. De hecho, no lo van a entender. Es muy difícil de tratar de entenderlo. Lo que sí tienen que aprender es algunas reglas básicas y después cuando ven áreas, empiezan a entender un poco más, que lo vamos a ver la semana que viene, empiezan a entender un poco más bien qué es una integral, porque hasta ahora es un concepto medio abstracto, es una cosa rara. Si ustedes me preguntan ahora, por ejemplo, Maxi, ¿qué es una integral? Bueno, no sé, me meten en un brete, porque es muy difícil explicarlo. Entonces esa cosa de a veces, hay cosas que son muy complicadas de explicar. Pero acordate lo siguiente, que cuando vos tenés la integral del coseno de u diferencial de u, una vez que aplicás la tabla y que resolvés la integral, el de u desaparece. Porque sí, ya está, chao, no lo pones más. Nada, eso. Lo que te tenía que haber respondido era, una vez que integrás lo sacás, pero quería hablar un poquito más porque si no queda como medio autoritario. Bueno, voy a explicar esto de vuelta, para que vean por qué había sacado esta conclusión. Y pasamos a integrales por partes, a las que no se puede aplicar sustitución. No, yo no estoy muteado, me parece. Bueno, igual no sé cómo saber si estoy muteado o no. Ah, hablo y se mueve. La otra vez hice un video, me pidieron una clase, alguien me dijo, ¿no me haces un video de una clase? Yo qué sé, le hice un video de 1 hora y la primera media hora estaba muteado. O sea, se veía el pizarrón y yo moviendo las manos, pero no se escuchaba nada. La decepción que me agarró fue terrible. Me deprimí, me puse de mal humor. Bueno, vamos a ver esto. Si yo tengo la integral de a la 6x diferencial x, tengo que hacer eso. Tengo una integral compuesta, porque tengo una función adentro de otra. ¿Cuál es la función? Tengo un polinomio, que es 6x, adentro de una función exponencial. Entonces lo que voy a hacer acá es elegir como u ese 6x. Y el diferencial de u va a ser la derivada del 6x, que va a ser 6 diferencial x. Ahora, fíjense que... ¿Por qué sería polinómica si no está elevado al cuadrado? Porque una función, si vos tenés una función, ponele 2x, eso es una función polinómica. Si tenés una función x, es una función polinómica. No importa que esté elevada al cuadrado. Una función polinómica siempre es de esta forma. F de x es igual a n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 y así, etcétera. La cantidad de decimales que tenga. Vamos a empezarlo al revés. En vez de a n vamos a empezarlo de atrás. Pero no sería lineal, ponele 2x. Y una lineal es una polinómica. Si vos tenés f de x igual a 2 más x cuadrado más 3x cubo más 5x cuarta, esto es lo que vos conocés como polinómica, ¿no? Esto es un polinomio, o una función polinómica. Sí. Poli viene de muchos, o algo así, y nomio viene de términos. Entonces, un polinomio es una función de que tiene muchos términos. Ahora, si vos tenés esto, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 2x más 1, también es una función polinómica porque esto también es un polinomio. Un polinomio, en particular, este polinomio tiene 3 términos, o sea que es un trinomio. Ya no hace falta ponerle poli, porque ya podés determinar exactamente cuántos términos tiene 3.
Ahora, si vos decís f de x igual a x más 2, ponele, este tiene dos términos. Esto es un binomio. Pero sigue siendo un polinomio. Lo que pasa es que ya no hace falta ponerle el poli porque es 2. Pero también lo podés llamar polinomio. Y si tenés f de x igual a 2, esto es una función también, y es una función polinómica. De hecho, es un caso particular, se llama función constante. Ah, ok, gracias. O sea que dentro de la función polinómica, acordate que esto es función polinómica, dentro de una función polinómica tenés casos particulares. La función constante es un caso particular de función polinómica. La función lineal, o función afín también se llama, afín según los libros viejos, lo van a encontrar, ya no se usa más. Una función lineal es un caso particular de una función polinómica. Una función cuadrática es un caso particular de función polinómica. Una cúbica es un caso particular de función polinómica, y después más de cúbica, ya cuarta, quinta, sexta, ya todas se llaman polinómicas nada más. Pero en realidad todos estos son casos particulares. ¿Por qué se los llama aparte? Porque en realidad, cuando vos tenés una función polinómica, cumple con ciertos requisitos. Pero si esa función polinómica, además, es una función lineal, y vos podés demostrar que es una función lineal, tiene otras propiedades que son puras y exclusivas de la función lineal. Por eso se estudian aparte. Pero son casos particulares de funciones polinómicas. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, gracias. Oye. Sí. De hecho, esto en matemáticas les va a pasar mucho. Por ejemplo, hay una pregunta muy concreta que es un cuadrado, que lo hacemos generalmente en primaria, pero suele funcionar. Esto es un cuadrado tiene todos los lados iguales. ¿Un cuadrado es un rectángulo? ¿El cuadrado es un rectángulo? Estoy escribiendo, ¿eh? Bueno, la respuesta es sí. Un cuadrado es un rectángulo. Es un rectángulo que tiene todos los lados iguales. Es un caso particular de rectángulo. Y un rectángulo es un paralelogramo. Entonces, si vas evolucionando, tenés primero el paralelogramo. Después tenés por un lado el rectángulo. Después tenés por un lado el rombo. Y todo el rombo y el rectángulo confluyen en un cuadrado. Bueno, eso en matemática pasa un montón. Tenés una cosa dentro de otra. Ahora, ¿por qué si un cuadrado es un rectángulo, un cuadrado es un rombo y un cuadrado es un paralelogramo? Entonces, ¿para qué estudio cuadrado y no estudio paralelogramo? Porque el cuadrado tiene todas las propiedades del paralelogramo, pero además tiene las suyas también, que de hecho son los cuatro lados iguales, los cuatro ángulos rectos, las diagonales iguales y un montón de cosas. Entonces, cuando estudias algo que está dentro de otro, es porque eso que está dentro tiene sus características particulares. De hecho, la función lineal, dentro de la función polinómica, tiene sus particularidades, por eso se estudia aparte. Pero no deja de ser una función polinómica. Bueno. Necesitaba el agua. Bueno, fíjense acá lo siguiente. Espero no habernos desconcentrado con todo lo que dije. Si tengo la integral de e a la 6x, elijo el 6x como u. Y la derivada de 6x es 6 diferencial x. Entonces, ahora yo necesito que esto que me quedó acá, que me aparezca en la función, pero este 6 no aparece. Me aparece solamente esto, el diferencial de x. Entonces, ese 6 me sobra. Y como me sobra, ¿qué hago? Lo paso dividiendo. Entonces yo acá voy a poner diferencial de u sobre 6 es igual a 6 diferencial x. Entonces ahora, donde dice diferencial x acá, voy a poner diferencial de u sobre 6. Y donde dice e a la 6x, voy a poner e a la u. Bueno, un sexto lo saco afuera y me va a quedar un sexto por la integral de e a la u, diferencial de u, integro e a la u, me va a quedar un sexto de e a la u, que da igual, más k. ¿Y u quién era? U era
6x. O sea que me va a quedar un sexto de e a la 6x más k. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? A lo que llegamos es a que la integral de e a la 6x me queda e a la 6x igual, pero con un sexto multiplicado adelante. ¿De dónde sale este 6? Este 6 sale del número que acompaña al exponente. Si yo acá hubiese tenido un 5, este hubiese sido un 5, si hubiese tenido un 4, hubiese sido un 4, si hubiese tenido un 3, hubiese sido un 3, si hubiese tenido un pi, hubiese sido pi. Si yo tengo la integral de e a la pi x, diferencial x, pi es un número. O sea que la integral de eso que me va a quedar 1 sobre pi por e a la pi x, más k. Eso es la regularidad que encontramos. Entonces, cuando tengan e elevado a la k por x, la integral, ¿cuál va a ser? 1 sobre k, sobre el número que tengan acá, por e a la k por x. De hecho, si tienen esto también, la integral de e a la raíz de 3x, raíz de 3 es un número también. O sea, ¿cuánto va a diferenciar x, no? ¿Cuánto va a dar esta integral? 1 sobre raíz de 3 por e a la raíz de 3x más k. Bueno, eso es lo que les quería decir. Si encuentran una regularidad, algo que pasa siempre, si descubren estas irregularidades, estas regularidades, no irregularidades, si descubren estas regularidades, las pueden hacer tabla. De hecho, de esa manera se construyen las tablas, viendo que siempre que voy a derivar algo o a integrar algo pasa lo mismo. Entonces, si pasa siempre lo mismo, listo, lo hago tabla. Si yo veo que cuando tengo que derivar x a la 3, me queda 3x a la 2. Si tengo que derivar x a la 4, me queda 4x a la 3. Ah, entonces, ¿qué hago? A este número lo bajo adelante y le resto 1. A este número lo bajo adelante y le resto 1. Listo, tabla, chao. X a la n es igual a n por x a la n menos 1. Bajo este número y le resto 1. Bueno, así se arman las tablas. Y lo que hicimos no es nada más ni nada menos que encontrar una tabla. Con logaritmo de x podríamos haber hecho lo mismo. Pero como no les di por partes todavía, no se los expliqué. Vamos a hacer un ejercicio de partes. Se hace largo esto, qué largo que es integral, por favor. Bueno, voy a borrar todo, ¿eh? Vamos a tirar bastante alcohol así porque está medio negra. Está. Bueno, a ver, a ver, voy a recurrir a mis hojas, que por algo las preparé. Ah, yo había puesto uno, Rama, fíjate, déjame ver, a ver, una pestaña. Ahí, sí, a ver ese, no, resulta, ese no sé si vamos a llegar. El de la otra, la última pestaña. Sí, agrandás un poquito. Podés agrandar con control. Control y la ruedita. Más, ahí. La integral de... 2 a la x elevado a la 3. No, el tercero. Logaritmo natural de x. Ahí está, este. Logaritmo natural de x por coseno del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Bueno, ese ejercicio en realidad sigue siendo sustitución, pero se los voy a mostrar porque me pareció que era bastante feo. O se los dejaría para que lo intenten. Traten de hacerlo. Vamos a hacer una cosa, traten de hacerlo este. Fíjense. A ver si sale por sustitución. Si elijo el logaritmo queda 1 sobre x. Esto si no... No, me parece que hay que hacer partes acá, pero esto va a quedar horrible. Queda coseno de u, elijo u.
Sí, miren este ejercicio. Lo voy a plantear para que lo empiecen a pensar. A ver, mostrame cómo... Ya está, eso cerralo si querés. Era eso nada más que quería encontrar. Buenas tardes. Antes de pasar a integrar por partes, podríamos resolver el siguiente integral, raíz de x más 1 sobre x. Gracias. ¿Cómo es? Raíz de x más 1 sobre x, ¿así? Porque sí, no sé. Decime si es así, sí o no, y si es así lo hacemos. X más 1 dentro de la raíz. Ah, así. Raíz de x más 1 sobre x, así. Bueno. Bueno, ahora lo vemos. Este no sé si sale por sustitución, ¿eh? Inmediatas, a ver. Si yo elijo x más 1, me va a quedar 1. Este tipo de ejercicios no los expliqué todavía. Acá habría que probar por partes, pero en general, en este tipo de ejercicios, lo que hay que hacer algo de este estilo. Hay que tomar como raíz de x más 1 igual a u, ponele. Entonces despejás y te va a quedar x más 1 es igual a u al cuadrado, el 1 lo pasás restando, entonces te queda x es igual a u al cuadrado menos 1, y acá esto lo vas a transformar en una integral de este estilo. Te va a quedar una integral de raíz de x más 1, vos dijiste que la u, sobre, y x es u cuadrado menos 1. Diferencial de u te va a quedar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ojo, porque este tipo de ejercicios, cuando vos lo transformás en esto, esta parte de acá abajo la tenés que desarmar en una integral de u sobre u al cuadrado menos 1 es u más 1 por u menos 1, y esto es fracciones simples. Que esto no lo expliqué todavía, lo voy a explicar el martes. Entonces, a simple vista, este tipo de ejercicios, porque ¿cuál es la complicación acá? La complicación que aparece acá es que si vos tomás raíz de x más 1 como u, habría que ver qué pasa para hacer sustitución. Si yo tomo como u raíz de x más 1 y mi diferencial de u hago la derivada de esto me va a quedar 1 sobre 2 por raíz de x más 1, 1 sobre 2 raíz de x más 1. Y esto, nada que ver, no es esta x que está acá. Entonces ya no podés tomar eso. Ahora, si yo tomo solamente esto que está acá arriba, el x más 1, como u, y el diferencial de u va a ser la derivada de x más 1, que la derivada de x más 1 es 1, diferencial de x. Bueno, este 1 tampoco me aparece ahí, porque me va a sobrar esta x. Si tomo esta x tampoco va a ser esto. Entonces, ahí no se me va a cumplir. Sustitución no es. Inmediata tampoco es, porque yo no puedo escribir esto en función de esto y transformarlo con las dos propiedades. Entonces ya descartado inmediato, descartado sustitución, lo que te queda hacer es probar hacerlo por partes. Pero si probás a hacerlo por partes, podríamos probarlo, pero lo más probable es que no te dé, que te dé algo horrible esto. Porque una de las dos funciones la vas a tener que integrar. Y cuando integres 1 sobre x te va a quedar una cosa horrible, te va a quedar un logaritmo, va a quedar feo integrado esto. Entonces, esto lo que tenés que hacer es este tipo de cambio de variables y trabajarlo con fracciones simples. Pero nada, es un tema que todavía no di, lo voy a dar el martes. Pero lo anoto, si querés, y lo vemos la semana que viene, el sábado que viene, lo pongo en la clase de ejercicios y lo hacemos con fracciones simples, ya habiéndolo visto esta semana. Ah, genial. Bueno, ojo, hay ejercicios, eso es lo que tiene, hay ejercicios integrales que son re complicados, que aparecen cosas de este estilo y la pregunta es, ¿cómo hago para darme cuenta yo que tengo que hacer esto? Bueno, nada, es difícil. La respuesta es muy difícil. Pero sí, por eso trato de hacer algo progresivo, que entiendan primero la primera parte, que sepan hacer una sustitución. Cuando saben hacer una sustitución, les meto un factor común ahí adentro.
Una vez que saben hacer una sustitución y saben cómo resolver un factor común, lo complico un poco más. Una vez que ya saben complicarlo un poco más, lo empiezo a complicar. Entonces lo que hago es que el aprendizaje sea progresivo, que vayan de a poco. Porque si de repente tiro un ejercicio así muy heavy, ¡pa! Explota la cabeza, es como la imagen esa con el humo y ya está, listo. Digo, esto no es para mí, recursos, ¿qué estoy haciendo? Nunca en mi vida de entender, odio matemática, y pasa todo eso. Entonces vamos de a poco. Bueno, este ejercicio es algo por el estilo, ¿ven? Ustedes dicen, lo miran ahí y dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá les va a pasar algo parecido. Si ustedes eligen como U logaritmo natural de X, esto les va a quedar así. El diferencial de U, ¿quién va a ser? El diferencial de U va a ser la derivada del logaritmo natural de X, que es 1 sobre X, diferencial X. Entonces, ahora, esto que tienen escrito de esta manera, también lo pueden escribir así. Lo pueden escribir 1 sobre X por logaritmo natural de X por coseno del logaritmo natural de X, diferencial X. ¿Para qué les escribo ese en vez de todo sobre X? Se los escribo por 1 sobre X para que vean que este 1 sobre X, diferencial X, es esto que tengo acá. Entonces, esas dos cosas ahora, esto y esto, lo reemplazo por diferencial de U. ¿Y ahora qué me va a quedar? La integral de logaritmo natural de X es U. De U por, y coseno del logaritmo natural de X, coseno del logaritmo natural de X me va a quedar coseno de U. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Yo lo que hice fue, hice una sustitución acá adentro y lo transformé en algo más sencillo, pero me sigue quedando una cosa que yo no puedo resolver. Entonces acá tienen que aplicar partes. Entonces lo que les quiero decir es que lo primero que vieron era inmediata, después vieron sustituciones, ahora van a ver por partes. Pero hay ejercicios que combinan las dos cosas. Primero tienen que hacer una sustitución para después, a lo que le queda, aplicarle una integral por partes. Bueno, vamos a resolver integral por partes y después terminamos este ejercicio si quieren. De hecho, pongo este ejemplo. Sí. Una pregunta, al hacer sustitución nunca debe quedar la variable X en el resto de la integral, ¿no? No tiene que quedar la variable X porque si no se te hace como una contradicción, se te hace una paradoja, porque ya no sabes ni siquiera en qué estás integrando. Después más adelante, cuando avancen en la carrera, algunos van a estudiar, no sé, psicología, no lo van a ver nunca más en su vida, pero alguien va a estudiar algo relacionado con ingeniería o algo así, va a avanzar en matemática y sí van a trabajar con integrales en dos variables, pero por ahora siempre una sola variable. Si haces una sustitución, tiene que quedar una sola letra. Todo con U. Bueno, vamos a hacer, en este caso, es U coseno de U. Lo que voy a hacer es, voy a explicar la integral de X coseno de X, para que veamos cómo se hace una integral por partes. Si yo tengo que hacer la integral de X coseno de X, diferencial X, para hacer esa integral, lo primero que tienen que reconocer es que no es una integral inmediata, porque tienen una multiplicación y no hay propiedades de integrales para multiplicación. Lo segundo que tienen que ver es que no puedo hacer sustitución, porque si yo elijo esta X, la derivada de X va a ser 1, no me va a quedar esta X que está acá afuera. Si elijo esta X, la derivada va a ser 1, no me va a quedar esto. Y si elijo coseno de X como U, la derivada de coseno es seno y no me va a quedar. Entonces no puedo hacer una sustitución. Entonces lo que tengo que hacer ahí sí o sí es por partes. Y partes tiene una fórmula. La fórmula es la siguiente. La integral de U por B' diferencial de X va a ser igual a U por B menos la integral de U' por B diferencial X. Eso es fórmula. Esto es la fórmula de integrales por partes. Entonces, esta integral de U por B' que ustedes ponen al principio es el ejercicio que ustedes tienen acá. Entonces, una de las dos funciones, o X o coseno de X, va a ser U y la otra va a ser B'. Yo la otra vez les dije, hay una regla
que se llama ILPET, que es como una regla. ILPET no significa nada, es solamente una regla memotécnica que quiere decir la I inversas, logarítmicas, polinómicas, exponenciales y trigonométricas. Entonces, en general, casi siempre esta regla funciona. Voy a insistir con esto, los que ya me escucharon van a decir que pesado, pero no siempre funciona. A veces, la mayoría de las veces sí funciona y tiene algo de qué agarrarse. Entonces, la que eligen como U es la que está primero en esta regla memotécnica, pongámosle. ILPET, inversa, logarítmica, polinómica, exponencial, trigonométrica. Ah, la otra vez me preguntaban qué era inversa. Las inversas son el arco tangente, el arco seno, son las inversas trigonométricas. Ese tipo de funciones. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos x y coseno de x. X es polinómica y coseno de x es trigonométrica. Entonces tengo primero polinómica que trigonométrica, entonces según esa regla, x va a ser u y esto va a ser b'. A la que elijo como u, lo que voy a hacer es derivarla. De hecho, voy a hacer esto. A la que elegí como u, que es x, lo que voy a hacer es encontrar el u', que va a ser la derivada de x, que la derivada de x es 1. Y a la otra, que elegí como b', que es coseno de x, lo que voy a hacer es integrarla. Si ya tengo la derivada, para llegar a b la tengo que integrar, que va a ser seno de x. Y ahora lo que hago es, aplico la reglita esta. La integral de u por b', que es este ejercicio que tengo acá, la integral de x, coseno de x, diferencial x, va a ser igual a ¿qué? A u por b. U por b, x por seno de x, menos la integral de u', 1, por b, por seno de x, diferencial de x. Entonces esto, bueno, acá resuelvo esta integral. 1 por seno de x, el 1 lo saco. Esto me va a quedar x por seno de x. Siempre me olvido la n. Menos, la integral del seno de x es menos coseno de x. O sea que me queda más coseno de x más k. Listo, ese es el resultado de mi integral. Recuerden que antes nosotros teníamos, cuando yo hice la sustitución me había quedado u coseno de u. Y u, lo que había elegido como u, esto me hubiese quedado así. U por el seno de u más coseno de u más k. Y lo que yo había elegido como u era el logaritmo de x. O sea que me quedaba logaritmo natural de x por seno del logaritmo natural de x más coseno del logaritmo natural de x más k. Entonces, en ese ejercicio lo que tenían que hacer era, primero la sustitución, cuando hacían la sustitución, resolvían todo esto por partes, y cuando terminaban de resolver por partes, a las u las cambiaban por logaritmo. Bueno, eso es por partes. Bueno, por partes hay 3 casos. Este es el primero. El primer caso es el más básico, en el cual, cuando yo aplico la fórmula de integral, lo que me queda acá adentro, ya lo puedo integrar y listo. ¿El B no se usa? El B' no se usa. El B sí se usa, el B' no se usa. El B primero cuando se lo tenía copiado. Ah, está bien, porque había puesto el apóstrofe. No, no se usa el B', ¿viste? Una cosa rara. De hecho, el U que vos elegís como U, que es la X, la usás acá. Y el B' que elegís, que es el coseno de X, fíjate que después desaparece, no se usa más. Ese B' lo integrás como B, y es lo que vos usás como B. Acá y acá. Desaparece el B'. Bueno, esto por hoy me parece que ya estamos. No me da más la garganta, estoy roto de la garganta. Espero que se haya entendido todo. Igual dije hasta I-20, es el nivel 17. Bueno, espero que hayan entendido. Pregunten, usen los grupos para preguntar y pasar ejercicios. Hay algunos que son medio complicados, que tienen que detenerse un rato a pensarlos, a encontrarle la vuelta, a
a razonarlos, porque son complejos. Nada, hay un montón, hay mucho y hay de distintas matemáticas. Lo que sí les recomiendo, no busquen tanto de internet, busquen de sus guías, de las guías de ejercicios que tienen ustedes, porque el que está haciendo matemática 51, por ahí, o matemática 61, creo que es para medicina, no son las integrales tan difíciles, son un poquito más fáciles de las que tienen. Y el que está haciendo análisis A tiene integrales complicadas. De hecho, las que ya les ponen para repaso, cuando les pongan para el segundo parcial, aparecen integrales como las que puse recién, hay algunas que nada, hay que detenerse a pensar. Bueno, nada, eso, yo qué sé. Y pregunten. Y bueno, gracias por estar ahí nuevamente, siempre digo lo mismo. Cualquier cosa, si alguien necesita la grabación o algo, me habla y nada, estamos en contacto.